Solo estábamos dando tiempo para que fueran a servirse su cafecito. Yo ya me voy a servir. Salud. Vamos a dar inicio a la clase. Si ustedes recordarán, el último día hicimos una retroalimentación de lo que habíamos visto. La idea no es estar viendo a cada rato el material, sino que la idea es de que ustedes aprendan ya a crear esquemas mentales. ¿Estamos? ¿Parece? Últimamente se ha dado un fenómeno, y el fenómeno que se ha dado es de que ya no nos queremos esforzar mentalmente. Por ejemplo, antes nos sabíamos un montón de números telefónicos. Yo les pregunto, ¿será que pregunto cuántos números telefónicos no sabemos? Hagámonos esa pregunta. No todos, por favor. Solo uno. La verdad. Uno. Disculpe, Lick, Yo 3. yo tuve una oficina contable y me llegué a tener unos 35 teléfonos memorizados. ¿Y ahora? Ahora, a puras penas, me sé 3 teléfonos. No vamos a preguntar de quiénes, para no ponerlo en evidencia. Ah, ya, son mentiras. Así estamos de mal. ¿Y qué pasa? Antes las operaciones matemáticas, yo les cuento, les comparto que mi abuelo no sabía ni leer ni escribir. Lo único que él sabía era la hora por medio de los relojes de agujas. Y lo que sí sabía hacer era contar el dinero, ¿no? Y les cuento que aparte de que se dedicaba a la agricultura y a la ganadería, eh, realizaba actividades de comercio. Y le fue, gracias a Dios, le fue muy bien. ¿Ya? Pero miren, sin saber leer ni escribir. Pero ahora resulta que muchos saben leer y a veces escribir no, porque un montón de errores ortográficos. Pero ya no tenemos, ya no necesitamos la mente. ¿Ya? De repente, ya ni el cuerpo nos gusta ejercitar. Porque antes uno de niño iba a jugar pelota o algo iba a hacer. Y ahora las nuevas generaciones solo quieren estar en las redes. ¿Ya? En las redes, ya ni muy pocos quieren ver televisión también. Ya más son las redes. Entonces, a lo que voy es de que debemos ser responsables y debemos ejercitar la mente. Por eso en la retroalimentación, la idea no es que cuando yo pregunte, usted se vaya rápido al folleto. O en un descuido voy a leer el folleto, pero que no parezca que lo estoy leyendo. Nos estamos engañando a sí mismos. ¿Ya? Entonces es necesario, cuando les hago las preguntas, que traten, que hagan el esfuerzo de recordar de lo que platicamos y que ustedes puedan unir por sí solo ese conjunto de ideas, de pensamientos, y que obviamente eso se les refleje en su mente. ¿Estamos? Bueno, es necesario que cada vez que ingresen aquí, manden el carnet del nombre y la sección al inicio, como también al final. Cuando ingresan, como cuando se salen. Ojo con eso. Yo no lo voy a estar repitiendo.
Ya cada quien va a saber lo que tiene que hacer. Yo pienso que cada quien tiene que saber sus responsabilidades. Por ejemplo, si de repente le hace falta un punto, yo voy a ir a revisar y si ese estudiante pues asistía normalmente, pues se lo doy con todo gusto. Pero si era un paracaidista, entonces no lo puedo ayudar. Sería ilógico que yo ayudara a alguien que no se quiere ayudar a sí mismo. ¿Ya? Se tienen que querer ayudar ustedes para que yo los pueda ayudar. ¿Estamos? Bueno, entonces vamos a irnos al material. Una dama, porque siempre me gusta darles el lugar a las damas, porque las damas dicen que cuando uno les da el lugar, pues sienten que uno está siendo caballero con ellas. Entonces, yo siempre he sido respetuoso y trato de darles su lugar y entonces le vamos a dar la primera intervención, primero para que nos ubiquemos donde nos quedamos en el material. Vamos, Alejandra. Buenas noches, licenciado. Y nos quedamos. Alejandra estaba en la otra sección y está aquí también. ¿Perdón? Usted estaba en la otra sección y está aquí también ahorita. No, yo estoy aquí. Ya había ingresado. No, Quiere estar con los dos grupos, le voy a decir. Vamos, pues. no, no. Vamos con el folleto. Nos ¿Dónde nos quedamos, Alejandra? nos tocaban las personas sin club, que definen la lógica jurídica como la teoría de las reglas. Subrayen eso. Club define la lógica jurídica como la teoría de las reglas. Ojo. El Estado, para conservar el orden público de la sociedad, pues impone reglas. Para que yo conserve el orden aquí en este salón, en esta aula virtual, yo tengo que imponer reglas. ¿Ya? Y obviamente esas reglas son más que categóricas. ¿Qué quiere decir? Que usted no las puede obviar. Tiene que acatarlas. O las acata o las acata. No hay, como quien dice, una opción a decir, sí la voy a acatar. Yo les digo, les doy una regla y ustedes todavía me están diciendo, Lick, pero me da permiso. No, yo le dije que no. Y no es no, ¿verdad? Aquí no aplica. Aquí hay un principio que se llama tercero excluido. Pero principalmente hay un principio de identidad y el principio de identidad solo tiene una postura. ¿Estamos? Bueno, vamos entonces. Resulta que en la antigüedad no habían reglas. Y el que lideraba y el que dominaba al grupo, a la manada, podríamos decir, en la época primitiva, porque era como una manada, éramos obviamente como animalitos, predominaba y se hacía lo que mandaba el más fuerte. Eso era antes. Pero posteriormente surge el Estado, surge el derecho y obviamente cuando surge el Estado y surge el derecho, se logra determinar que si hay derechos, pues también hay obligaciones. Entonces la ley viene a proteger el desorden, a proteger del abuso, del desorden, del abuso. Y entonces, de alguna manera, las leyes vinieron como para compensar, para nivelar, para que independientemente usted es bien alto y bien fuerte, se hace lo que usted dice. No, aquí se hace todo conforme a la ley. Sea usted bien alto, bien fortachón, levante pesas, a una persona de mínima estatura. ¿Ya? Entonces, no es
nuestra condición física la que controla la conducta. No es más que la ley, las reglas, las normas morales, sociales, pero principalmente las normas jurídicas. Eso lo tenemos que tener bien claro. Y entonces aquí, cuando menciona Alejandra, lea otra vez. Club, definen la lógica jurídica como la teoría de las reglas. ¿La teoría de qué? De las reglas. Subrayen eso. Y reglas, no simples reglas, sino que menciona reglas ¿qué? Jurídicas. No, ahí hay algo. No se me salte. ¿Reglas qué dice ahí? Lógico-formales. Reglas lógico-formales. Bueno. Siga avanzando. Lógico-formales. Que llegan a emplearse en la aplicación del derecho. Es lo que Así estamos diciendo. Estamos infestados de normas, de reglas. Este es el mundo de las reglas. El mundo jurídico es el mundo de las reglas. Vamos, pues. Asimismo, Asimismo, subraya que la lógica jurídica es aplicada intuitivamente por los jueces en los ¿es aplicada razonamientos. qué? Intuitivamente. ¿Y qué dijimos que era aplicar a la norma intuitivamente? Es aplicarla sin hacer el análisis, sin hacer la reflexión. Ojo, eso es intuitivo, porque cuando usted hace algo por instinto, quiere decir que usted no piensa, solo actúa. Y eso está bien para los demás seres vivos, pero no para los seres humanos. Nosotros realmente, cada vez que hagamos algo, tenemos que hacer no con base en la intuición, sino que con base en ¿la qué? Lógica. La razón. Con base en la razón. ¿Y cómo podemos llegar a la razón si no pensamos, si no analizamos, si no reflexionamos? ¿Ya? A través del procedimiento lógico. Yo le estoy diciendo cómo podemos llegar a la razón si no pensamos, no analizamos, no reflexionamos. No. Licenciado, disculpe. Entonces nos ¿Sí? están dando a entender que los jueces simple y sencillamente actúan intuitivamente y no razonan para aplicar la ley. Según Klug, esto es como una maquila. Que lo que Klug está indicando es que no hacen análisis, pues. Él está haciendo una crítica. Ya en Guatemala podríamos decir, ¿ustedes le creen a Klug o no le creen a Klug? Enciendan la cámara porque no los veo. Ni yo que estoy despeinado, miren, tengo encendida la cámara. Sí creo. ¿Ustedes le creen a Klug? ¿Que es igual sucede en Guatemala o no? Giovanna, la cámara, Giovanna. Definitivamente Marlo. sí, licenciado, porque se dan unas sentencias que no tienen fundamento. Hay unas sentencias, alguien diría en un pueblo, ¿verdad? Como que las emiten con las patas, dirían, ¿verdad? Y No cuando son decimos con las sentencias, patas, por quiere decir que las patas son ya sabemos que son de animales, ¿verdad? ¿Ya? Y obviamente no vamos a criticar a los jueces, no vamos a generalizar, pero obviamente hay jueces que son muy analíticos en el caso concreto.
porque resulta, aunque resultara muy parecido un caso, todos los casos deben respetar un principio de identidad. Hay algo que los hace diferentes. Entonces, ¿quiénes están con club y quiénes no están con club? Yo voto por club. Yo en lo personal sí difiero un poco de lo que dice Chloe, porque como mencionaba usted, pues hay jueces que quieren hacer todo de una forma un poco más sistemática y resolver de una forma parecida, una línea parecida a todos los casos. Pero hay jueces que se puede decir son la excepción y realizan un ¿Pero son análisis la de los excepción casos. o son la regla? Porque según club es la regla. Serían la regla. En lo personal considero yo que serían la regla. Ya. ¿Algo más? Es que tenemos que pensar. Miren, pues, Licenciado, este folletito son 10 páginas, pero 10 páginas bien. Hay que escudriñarlas. puedo dar una Dale, opinión. Donato. Sí, Dale, Donato. perdone, perdone, licenciado, quisiera dar una opinión Adelante. y espero no molestar. Para nada. Yo considero que el club respecto de Guatemala dice lo correcto, ¿verdad? Respecto de que la mayoría de jueces o todos lo hacen intuitivamente. Ahora yo quiero hacer un pequeño comentario. Yo sé que Adelante. debemos usar el razonamiento, pero la intuición muchas veces es mucho más ágil que el razonamiento. Entonces la intuición nos puede servir para decir esto tengo que analizarlo más o ya casi sé Pero es que lo si que la va a intuición pasar. le tiene que estar, le dice que lo tiene que analizar más, entonces se está dejando por un lado la intuición Sí, y está entrando en el campo de la reflexión y del análisis. pero la intuición, cuando se tiene la intuición, entonces, por ejemplo, una persona muy experimentada, por Debe ser el ejemplo, en ventas, cuando la intuición le dice que sí va a hacer negocio, entonces ya arregla todo y lo hace así. Ahora, cuando, por ejemplo, va a ser complicado, entonces dice, tengo que hacer más esfuerzos. Así también la intuición en las leyes, creo que en algún momento podría decir, sí, yo creo que debo ir por este lado en el análisis o debo ir por este otro lado, porque en este caso, Donaldo, sí, ¿usted cree o está seguro? yo estoy seguro más bien. Porque si cree, duda. Sí, no, perdón, estoy Ajá. seguro, no supe decirlo. Yo estoy seguro y creo, y perdón, y opino que la intuición debe ser parte previa del análisis. La intuición como que nos da una orientación hacia dónde debemos hacer el análisis. Es mi opinión. Yo Sí. recuerdo que cuando en los medios salió en la televisión aquel padre Orantes que se estaba en sus imágenes en la televisión como haciéndose muy inocente. Yo solo lo vi y dije, él está implicado. Entonces creo que hay una parte del ser humano que permite llegar a una posibilidad de la verdad antes que la razón. Por supuesto hay que someterlo a la razón, pero eso lo orienta a uno. Solo eso quiero señalar. Entonces, su punto de vista es que la intuición no va a resolver entonces conforme a la intuición o sí va a resolver conforme a la intuición. No, no, solo me va a orientar. Entonces, no va a resolver conforme a la intuición. No, no, no. Por Aunque supuesto que no. usted la inició al final, leamos bien qué dice ahí. ¿Quién me Sí, lo el puede repetir? razonamiento. ¿Quién estaba leyendo? Asimismo, subraya que la lógica jurídica es aplicada intuitivamente por los jueces en los razonamientos de sus sentencias. Entonces, ¿sí se aplica intuitivamente, Donaldo, sí o no? Eh, Perdón, me perdí un poquito porque estaba tratando de concentrarme. ¿Me puede repetir la pregunta?
Yo le pregunto a Donaldo si es aplicada intuitivamente o reflexivamente, según lo que usted está diciendo. Según lo que yo digo, es que hay dos momentos. Uno No, no, donde no. la Pero usted intuición, vaya a la sentencia. bueno, No se, al no ir a la se, sentencia, porque aquí estamos hablando de la sentencia, no del todo el proceso, cómo se va. sí, en la sentencia tiene que ser el razonamiento el que debe privar. Ahí se recuerda a Donaldo que o es intuitivamente o es reflexivamente. Ya. Una u otra. Sí, no pueden ser las dos. Entonces, Lo que decía es que puede ser que la intuición lo lleve a uno justamente al mismo resultado que el razonamiento, pero el razonamiento es el que debe privar, entonces podríamos decir que la intuición, tal vez intuitivamente, pero no para resolver, ¿verdad? no para resolver, definitivamente. Solo para generar una Así es, duda que haga reflexionar. justamente. Ya, y mire, pues yo le comprendí a usted, pero yo lo que quería era que ordenáramos las ideas, porque cuando logramos ordenar las ideas, entonces vamos a poder aterrizar en una conclusión, eh, parte que es verdadera. Y Muy por bien, eso muchas le digo, gracias. ajá. Lo que pasa es que a Gracias. veces tenemos muchas, mire, pues tenemos muchas ideas, muchos pensamientos, muchos conceptos, y a veces no lo logramos aterrizar. Entonces tenemos que, pues para eso nos sirve la lógica, para estructurar las categorías, todos esos conceptos, todos esos elementos necesarios que se mencionaron en el procedimiento lógico. ¿Ya? De acuerdo totalmente. Adelante, Alan. Licenciado, Diga. es un dato que tal vez solo sea análisis de personal, Ajá. pero la mayoría de jueces que llegan Es una percepción personal, diga usted. nuevos a un juzgado, ellos resuelven a través del secretario, que es el que tiene la experiencia y el conocimiento, porque ellos están en gallo. Yo, Ya que solo llegan a firmar, dice usted. es que eso es lo que pasa, porque ellos, mientras se acomodan y mientras empiezan a agarrar la onda, como se dice coloquialmente, mientras empiezan a darse cuenta cómo funciona en ese juzgado el sistema, el secretario es el que los asesora y los orienta. Eso yo lo he vivido y yo lo he experimentado, pero tal vez no sea criterio general. Gracias. Les cuento algo, Alan. Fíjese que hace algunos años, yo tenía cabellera así como renegado, ¿no? Así como usted. Fíjense que yo tuve la oportunidad y laboré de oficial en un juzgado. Después, cuando llegué como oficial, me dijeron, mire, ahí están sus expedientes. Y todavía era con aquellas máquinas de escribir mecánica, les cuento. Aquellas en donde uno tenía que hacer la resolución y nada que me equivoqué y Word ahí en el texto en el Word y es más, les cuento que lo más evolucionado en ese tiempo eran los procesadores de texto, unos Brother que había, ¿ya? Era lo más evolucionado. No habían no se trabajaban ni con computadora. Entonces ahí como que dice uno partía de cero, ¿verdad? De cero, como oficial.
Después tuve la oportunidad y logré un ascenso y entonces yo fui el secretario del juzgado. Y como gracias a Dios seguí estudiando, me seguí preparando y seguí trabajando, pues yo tuve la bendición de ser juez de paz. Y ya como juez de paz, como yo había sido oficial, obviamente no había llegado así como mencionan, ¿verdad? Que hay unos que solo llegan que resuelvan. Entonces, de alguna manera uno va aprendiendo cómo se resuelve, cómo va a estructurar un decreto, un auto, una sentencia. Y resulta que emitíamos nosotros hacíamos los proyectos de las sentencias cuando era oficial y obviamente se sometía y el juez la revisaba y daba el ok, ¿verdad? Estaba de acuerdo, no estaba de acuerdo. Eso era cuando era oficial y también lo hice cuando era secretario. Y ya cuando era juez de paz, pues ya estaba yo en el otro papel de que yo tenía que revisar, ¿verdad? Y entonces lo que hacía cuando era juez de paz, pues yo venía y me leía todos los expedientes, pero yo los marginaba, ahí ya los marginaba. Yo, por ejemplo, le decía esta con lo condenatoria, absolutoria, bueno, obviamente tenía que hacer análisis de todo, leer todo el expediente, ver todo lo que se había producido, condenatoria o absolutoria. Y aprendí, ¿verdad? Obviamente, ir haciendo el análisis del ejercicio, ¿verdad? Eso fue hasta el 2005. Ya después me fui a trabajar a instituciones como asesor. Empecé a dar clases en la U hace 19 años, ya casi 20 años voy a cumplir ahorita en julio. Y actualmente yo tuve la oportunidad y yo participé en las comisiones de postulación. Yo salí electo comisionado por el Colegio de Abogados y Notarios. Fui electo comisionado y participé, pero como comisionado para elegir, para calificar expedientes del magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y participé en la otra comisión ya como candidato a magistrado sal. Pero obviamente por el hecho de haber sido comisionado hubo un cierto desgaste, porque hay muchos que querían reelegir y yo no voté por los que se querían reelegir, porque lo que se quería era oxigenar y que hubiera un cambio y que llegaran nuevas personas a oxigenar, ¿verdad? Entonces, cuando ya pasé al Congreso, me eligieron a mí, no como titular, sino que soy magistrado de sala suplente e integro algunas salas. A veces integro salas laborales, integro la niñez y ahí voy, ¿verdad? Y en mi caso, pues obviamente a mí cada cierto tiempo me dan expedientes y ahí nada, como suplente está más fregado uno que si yo estuviera como titular, porque como suplente yo soy el que teclea todo. Hago el análisis y tecleo todo, realizo el proyecto y después ese proyecto, pues, lo tienen que ver los otros magistrados, porque al final la resolución es de los tres. ¿Qué quiere decir? Que ese proyecto es una ponencia. No se le llama proyecto, se le llama ponencia. Y entonces resulta de que les cuento que cuando comencé con los primeros expedientes, me tocó que leer, aparte que uno lee los expedientes y hay que ver qué fue lo que ocurrió en primera instancia, qué pruebas hubieron. Resulta que hay que leer muchas leyes, hay que leer mucha doctrina, hay que leer no solo la doctrina, sino que la doctrina legal, que es la que se forma posteriormente cuando ya hay jurisprudencia en la Corte Suprema y en la Corte de Constitucionalidad. Pero vieran qué fregada la que llevé, en el sentido de que los primeros casos me costaron
un montón. Quiere decir que no solo fue copiar y pegar, ni solo teclear, sino que para arribar a las conclusiones, porque obviamente tenía que declarar con lugar el recurso. Si lo declaraba con lugar, el de la sala, tenía que revocar la sentencia o el auto emitido en primera instancia. Y era un ejercicio mental tan minucioso, en donde los que no están acostumbrados a hacer el análisis del caso concreto, tiran la toalla o simplemente copian o pegan y no hacen análisis. Entonces, porque todas las resoluciones llevan una mecánica y son mecánicas de la lógica. Por ejemplo, llevan un considerando de derecho y posteriormente lleva un considerando de hecho. Y si usted en el considerando hecho tiene que colocar todas las normas que son aplicables al caso concreto. Si hablamos de reinstalación, pues obviamente tiene que hablar de normas jurídicas de reinstalación, pero posteriormente ya llevan considerando de hechos. Y en el considerando de hecho usted tiene que decir por qué revoca o por qué confirma. Tiene que decir si está de acuerdo con los motivos o agravios que el apelante colocó o no está de acuerdo. Pero no se puede obviar. Usted tiene que decir sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Porque resulta que si se revoca o se confirma, posteriormente cualquiera de las partes que se vea afectada todavía puede promover un amparo. Y eso es que ya se vaya a la Corte de Constitucionalidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Por eso mencionábamos lo de club, ¿ya? Y yo pienso que de todo hay en la viña del Señor. Pero eso de que todo hay en la viña del Señor no es una justificación para decir por eso es que no se razonan las sentencias. ¿Ya? Quiere decir que no simplemente es ver documentos y ya decir sí o no. Tiene que decir sí, ¿por qué? Y no, ¿por qué? Y deben ser congruentes sus razonamientos que deben estar en los considerando de derecho correcto con la parte resolutiva. ¿Ya? En mi caso, pues me considero garantista y siempre veo, por ejemplo, en el caso de las casos laborales que he estado viendo últimamente, y veo que hay trabajadores que quieren abusar. Y veo que hay patronos que la regla general es no pagar. ¿Ya? No pagar indemnización, no reinstalar salarios caídos. Y recuerdo que tuve un caso en el cual, uno de los primeros casos, en el cual un trabajador quería que al patrono se le condenara al pago de indemnización y al pago de daños y perjuicios y al pago de costas procesales. Pero revisando el expediente, resulta que cuando compareció en la primera audiencia ante el juzgado, el patrono vino y le pagó la indemnización y la depositó dentro del proceso. Y vino el trabajador y la fue a retirar. Cuando hicieron la liquidación de la indemnización, la fue a retirar. Es decir, la aceptó. Y resulta que en instancia está nuevamente alegando que quiere que se le pague la indemnización. Pero él indica que es conforme y menciona otro tiempo. Quiere que le suba, pues. Pero en la ley hay procedimiento. Cuando hacen una liquidación, el proyecto de liquidación
solo está sujeto a un recurso que se llama recurso de rectificación. Y él en ningún momento lo planteó. Él solo fue a recoger el dinero. Entonces no me quedó más que confirmar la resolución. Y si se da por bien hecha la indemnización, entonces no hay daños, se caen solitos, no hay daños y perjuicios y no hay costas procesales. ¿Ya? Entonces, pero eso es producto del análisis. Y aparte que se hizo el análisis, su servidor le tocó ¿qué? Transcribir, porque yo como suplente yo no tengo oficial. Yo no tengo oficial ni tengo secretario que me elabore proyectos. ¿Ya? Como quien dice, soy todólogo en ese sentido, pues, pero tengo que hacer el análisis, la reflexión del caso concreto. ¿Estamos? Esto se los comparto para que tengan claro de la importancia que tiene el análisis del caso concreto. Solamente. Elías, adelante. ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Buenas noches. Sí, solo para compartir ahí la idea que tenía yo sobre aplicar la ley intuitivamente, de la lógica. Sí. Yo pienso que para aplicar intuitivamente tenemos que tener previo un conocimiento, porque no podemos actuar sin conocimiento. Entonces, imagino que ahí está la importancia de la lógica jurídica, que es en este caso, el auxiliar del derecho, la ciencia auxiliar del derecho. Entonces, ahí es donde vamos a aprender el conocimiento, vamos a obtener el conocimiento para después, intuitivamente, con ese conocimiento, poder aplicarlo, ¿verdad? Entonces, pero me llamaba la atención lo que comentaba el compañero Donald. O sea, yo me imagino que él a eso se refería, sobre la Donald. él decía que la reflexión, o sea, tenía que analizar primero para después actuar intuitivamente, pero lo que yo creo es que primero tenemos que tener el conocimiento y con base en ese conocimiento, pues ya podemos actuar, ¿verdad? O sea, parecido a lo que usted estaba explicando en su proceso de aprendizaje y que ya, ¿Sí? pues al final, usted ya se le hizo más fácil porque ya tenía el conocimiento previo, entonces ya actuaba más intuitivamente para poder resolver, ¿verdad? ¿Algo más, Jorge? Fíjese que yo solo le quería consultar al respecto de lo que usted comentó de la doctrina en materia de reinstalación. No sé si pudiera darme algún título para leer. Ay, Dios. Jorge, mira, la doctrina legal, si querés de doctrina legal, lo primero que tenés que ir a hacer es ir a la Corte de Constitucionalidad. A veces hay ya hay colecciones que ellos tienen y las venden. Las venden a veces físicamente y a veces las venden en CD, ¿ya? Y es atendiendo, ese es un mundo donde te das cuenta que realmente es mínimo lo que se aprende en la universidad. Por temas también uno le manda el correo a Gaceta y Jurisprudencia. Ajá. Y con el tema que uno quiera, le mandan a uno la carpeta. Entonces sí tienen que esperar un par de días para que organicen, porque empiecen a buscar por Gaceta, porque a veces no vienen organizados. Lo que uno, mire, pues lo que uno hace es atendiendo al tema que se trate, uno va a buscar el tema y uno baja las resoluciones que considera que son acordes al caso que uno está analizando, ¿o no? Lo que sí hay que tener la seguridad es de que la doctrina que estás viendo no varió, porque puede variar en cualquier momento. Lo que hoy estás viendo puede ser que ya mañana
hayan sido emitidos 3 fallos en un mismo sentido y que ya no aplique el criterio, la doctrina legal que están viendo. Y eso es pero variable como no se imagina. ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias. Entonces, en mi caso me tocó que ir a, miren, aparte que a veces hay materiales en PDF, pero tenés que tener la certeza que no varió. Ahorita ha estado variando muchos criterios. ¿Ya? Ya. Antes, en cuanto a las reinstalaciones, era un poco más fácil. Ahora han estado variando mucho. Por ejemplo, si son contratos, si termina el contrato, ya no quieren ordenar la reinstalación. Ok. ¿Ya? Porque dice que es contrato definido. Y realmente lo que más se da a veces en las instituciones es que son contratos 029, 018, pero que realmente no son contratos administrativos, sino que son contratos de trabajo. Entonces, se debe tener claro que a veces son simulaciones y entonces uno tiene que, al resolver, hacer el análisis e indicar por qué es un contrato de trabajo y por qué no es un contrato administrativo. Y si lo analizas y logras ser el considerando de esa manera, puedes declarar con lugar la reinstalación. El error más común que cometen es de que están los emplazamientos y no realizan el incidente de determinación de contrato de trabajo y solo despiden. Y entonces, al no realizar el incidente, todas las denuncias de reinstalación deben de ser declaradas con lugar. Ese es el error más fácil. Gracias. Bueno, adelante, Jorge. Jorge, levanta la mano. No se escucha. Jorge. No se escucha, Jorge. Encienda el micrófono, Jorge. ¿Me escucha? ¿Ahora sí? Ahorita sí. Sí, ahora sí. Ok, una pregunta. El contrato de un 031, ¿eso es un contrato de trabajo? ¿O qué es? Tengo una duda. Mira pues, Jorge. El patrono siempre va a alegar que son contratos a plazo fijo. Siempre va a alegar que son contratos administrativos. Pero hay algo muy importante, que las relaciones laborales se basan con base en un principio que se denomina principio de supremacía de la realidad. ¿Ya? Entonces no te tenés que enfocar tanto en el contrato, sino que te tenés que enfocar más en si ese contrato, independientemente de la figura que sea contractual, si realmente lo que existe es una relación de trabajo. ¿Ya? Puede ser que te lo coloquen 018, 021, 022, ¿ya? 029, y te leen que dice, no, con base en el manual de clasificación de puestos, ese contrato, no, ese es por destajo, es por producto. Te pueden decir un montón de cosas, pero la esencia es determinar si no es una simulación y si es con una mala intención de no crear pasivo laboral, sino que lo que prevalece ahí es que la primacía de la realidad. Okay. Es un contrato administrativo, pero estaba en relación de dependencia,
pero tenía obligaciones que solo le corresponden a los trabajadores. Pero cumplía un horario. Pero usaba su gafete, su carnet, su uniforme. Aparte, lo que se denomina como honorario no es un honorario, sino que es un salario. Y hay continuidad. No solo es un contrato, son 2, 3 contratos, no solo es un año, son 2, 3 años. No, esa actividad por la cual la contrataron, no ha desaparecido la necesidad y la necesidad existe. Por ejemplo, en un caso de una señora de Amatitlán, que resulta que trabajaban en el área de mantenimiento. Y quiere decir que salían a limpiar las calles. Y yo pregunto, ¿desapareció la limpieza de calles? ¿Será que ya no había necesidad de seguir contratando personas para que siguieran realizando ese trabajo? ¿La naturaleza de ese trabajo es temporal o es permanente? Entonces, en el análisis tenés que hacer un análisis de todo, de toda la realidad. Y entonces debe existir una supremacía de la realidad sobre cualquier figura contractual que pudiera disfrazar la relación de trabajo. Y entonces, si logras desarmar y logras armar todo ese escenario, puedes concluir que es una relación de trabajo, puedes concluir que no se realizó el incidente para despedirlo, puedes concluir de que procede la reinstalación, puedes concluir que procede el pago de salarios caídos. Entonces, algo muy importante, la supremacía de la calidad sin obviar derechos adquiridos, derechos que ya se le otorgaron a otras personas y que no es de ahorita, sino que ahora se quiere cambiar. Y los derechos adquiridos, ¿dónde se quedaron? Entonces, eso se debe hacer en el análisis, trayendo a la vista todos los elementos. ¿Ya? Bueno, pero hoy no venimos a hablar. Les comparto esto porque tengo la oportunidad de compartírselos y no porque lo que quiero es que tengan bien claro la importancia de la lógica jurídica, que no solo es intuición, no es intuitivamente, porque intuición quiere decir instinto, y no es instintivamente, es reflexivamente. Vamos pues, ¿seguimos? ¿Quién me estaba apoyando? ¿Alejandra? Pero en ningún momento ha llegado a ser aplicada de manera reflexiva. Que esa es la esencia, aplicarla de forma reflexiva. Así, para eso nos tiene que servir la lógica. Bueno, vamos con el siguiente personaje. Von Wright, 1951, creador de la lógica deóntica. Googleen qué es lógica deóntica. Dice Google que la lógica deóntica es el estudio de las normas y las relaciones entre ellas, así como con las proposiciones normativas. Se considera una rama de la lógica modal. Ahí está. ¿Se recuerdan que le dije para conservar el orden público el Estado que hacía? ¿Creaba qué? Reglas. Normas, que no son más que reglas. Y entonces volví a repetir eso que leíste. Por favor. La lógica deóntica es el estudio de las normas y las relaciones entre ellas, así ¿Es el como con estudio de qué? las normas y las normas.
Ajá. Y las Sí. relaciones entre ellas. Pegalo en el cuadro del mensaje. Tengo, Ahorita, Giovanna. Pegalo allá en el mensaje. Allá donde colocaste el carnet. Ok, ahorita lo voy a compartir. Y ahora sí, Giovanna. Link, es que tengo un concepto similar, solo que un poquito más extenso al que el Lea. compañero compartió. Dice, la lógica deóntica es una rama de la lógica que se ocupa del estudio de los conceptos relacionados con la obligación, la prohibición y la permisión. Se enfoca en el análisis de los temas Pausa. normativos. Pausa. ¿Qué contienen las reglas? Dale otra vez. Y ahí va a estar la respuesta. Leyes, normas, disposiciones. Léala otra vez, Giovanna. Obligaciones, prohibiciones y Ahí permisiones. está. Eso contienen las reglas. Eso contienen las normas. Colóquelo ahí en la cajita de mensajes. Con gusto. Y mejor si ustedes lo copian y lo pegan también ahí en algún lugar que tengan. O capturen. Y ahí surge otra clasificación de la lógica. Porque no solo estamos hablando de lógica jurídica, lógica material, no solo estamos hablando de lógica, hablamos de lógica deóntica, pero hay otro concepto que menciona lógica, ¿qué dice abajo? Lógica modal. ¿Ya lo pegó, Giovanni? Giovanna. Ahora lo estoy colocando, Link. Es que es un poco grande el párrafo, entonces solo estoy colocando lo que me pidió que pegue. Mire, pues lo relevante ahí es que cuando hablamos de la lógica deóntica, estamos hablando de la lógica de las Reglas. De las normas. reglas, de las normas. Por ejemplo, dice alguno, ninguno, todos. Posible, imposible, necesario. ¿Qué nos imponen? Una conducta. Porque se recuerdan que la lógica no solo es pensar, sino que también es actuar. Y no solo actuar, actuar correctamente. Pensar correctamente. Razonar correctamente. Vamos, Donaldo. Licenciado, perdone, modal es lo mismo que proposicional. ¿Cómo? Modal es lo mismo que proposicional. Ahorita no nos vayamos a lo modal, solo lo mencioné. Eso lo vamos a ver cuando ya vamos avanzando un poquito más para que no lo mezclemos ahorita. Ok, gracias. Bueno, sigamos. La otra parte. Reflexiones sobre el empleo de los cuantificadores, alguno, ninguno y todos. Ahí está. Reflexionar. Eso es lógica deóntica. ¿Sigo? Sí. Reflexionando análogamente, la existencia de las modalidades posible, imposible y necesario. Lo que Pregunta hace... de examen. Pregunta de examen. ¿Qué modalidades encontramos ahí en la lógica deóntica? Posible, imposible y necesario. Ahí estamos. Lo que hace deducir conceptos ¿Qué jurídicos. cuantificadores encontramos en la lógica deóntica? Alguno, ninguno y todos. Ahí estamos. Vamos al siguiente párrafo. El estudio de la lógica deóntica
debe basarse en la lógica de la acción, es decir, Subrayen eso. ¿En la lógica de qué? deóntica. No, en la Debe- lógica de qué es? De la de la acción. Eso subrayen. Por eso les estoy diciendo que la lógica no solo es pensar, sino que también es Actuar. 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 Si usted piensa y actúa de una manera diferente, será lógico lo que está haciendo. Usted dígame sí, No. pero haga la cabeza hacia los lados. Y dígame no, y menee la cabeza hacia adelante y hacia atrás. ¿Es lógico? No es lógico. Debe existir una congruencia. Licenciado, es como cuando los adultos queremos corregir a los menores diciéndoles que no hay que mentir y de repente llega el cobrador y le dicen decirle que no estoy. Así es. Ok, gracias. Eso se parece a algo que decía mi abuelita, que yo no tenía que hacer lo que ella hacía, sino lo que ella decía. Sí, de plano. Y le voy a decir qué pasa. Yo utilicé la lógica en cuanto a mis hijos. Tengo 3 hijos. El más grande entró en el mundo de los sistemas, ingeniería en sistemas. Es más, hoy sacó su no sé qué especialidad en Amazon, no sé qué cuestiones, hay que no le atiende. Lo certificaron. Ese es el más grande. Mi segundo hijo, que es el que algunos conocen, que también es abogado. Y mi hija, que es médico. Y entonces, cuando, como estábamos estudiando, obviamente, ¿con qué solvencia yo les podía exigir? Digan bien, si yo no me hubiera graduado, yo les hubiera pedido un título de la universidad. Ah, pero yo no tengo el título. ¿Ya? No quiere decir que personas que no hayan estudiado no le puedan exigir a sus hijos. Sí le pueden exigir, obviamente, si los están apoyando, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Pero es más lógico que un profesional le exija a un hijo o le haya dado el ejemplo de lucha, de dedicación y que obtuvo un título. Que, por ejemplo, yo soy abogado, fui el que se graduó primero en esta familia, me refiero a esta familia, ¿verdad? Nosotros somos 5. Mi esposa también es abogada. Mi más grande es ingeniero en sistemas, mi segundo hijo es de abogado y mi hija, la menor, es médico. Quiere decir que hubo lógica y hubo ejemplo. ¿Ya? Entonces, con toda solvencia yo les podría decir, bueno, quiero ese título o no, quiero que te gradúes. ¿Por qué? Porque yo te demostré que sí se puede. Porque cuando yo empecé, yo tuve los 3 hijos y después me gradué. Estaba estudiando Derecho y de repente empecé a estudiar anatomía, ¿verdad? Y vinieron primero los hijos. Pero eso no quiere decir que no estaba enfocado y que no alcancé la meta. ¿Estamos? Entonces es más lógico. Ah, y soy sancarlista. Y aquí todos somos sancarlistas, les cuento. Que es lógico también, ¿verdad? No quiere decir de que, ya, y es más, hay más congruencia y hay lógica. No quiere decir que los sancarlistas no puedan, que los hijos de los sancarlistas no puedan estudiar en otro lado. Pueden, pues. ¿Ya?
pero como que alguien sancarlista, ¿qué quiere un sancarlista? Más sancarlistas. ¿Más sancarlistas? Si esto de ser sancarlistas se nos mete hasta en el tuétano. Y es más, si quieren ir más allá, aparte del tuétano, en las vísceras, pues, en todo. Nos infestamos de ser sancarlistas. Y sabemos que nos cuesta, pero somos sancarlistas y sabemos que nos carrocea la bruja, diría mi abuelita. Pero somos sancarlistas y seguimos siendo sancarlistas y vamos a morir siendo sancarlistas. Por eso es importante cumplir con ese dicho que dice que si las palabras pesan, el ejemplo arrastra. Así es. Gracias. Entonces, si hay alguno por ahí que quiere tirar la toalla, piense en lo que le estoy diciendo. Saque y demuéstrele a sus hijos que usted puede graduarse. Y después usted con toda solvencia le va a ir a decir, mira, si yo me gradué, ¿por qué vos vas a querer tirar la toalla? Si esto se puede. Eso es más lógico. ¿Ya? No tomes y usted es más bolo que la bote. No mintas, así como dijo Alan, creo que estaba diciendo. Y le están diciendo al cobrador, decirle que no estoy. Por eso, cuando veo que alguien es bien exigente y hace todo lo contrario, digo, esto no es lógico, no es correcto lo que está haciendo. Pero hay quienes, hombres y mujeres, que quieren que sus hijos no mientan y ellos son los primeros en mentir. Que quieren que los hijos sean bien educados y ellos son unos grandes patanes abusivos, son violentos. ¿Qué es lo que está viendo el niño? ¿Qué es lo que va a hacer el niño? Pues no es una regla, pero es más que seguro que eso. Cuando de dos personas violentas nace un niño pacífico, diciendo rompió el esquema y es admirable, porque sobrevivió y no se dejó contaminar. Vamos pues. Es decir, en la producción de un suceso originado involuntariamente por un agente que modifica intencionalmente un estado original de cosa a otro estado de cosa. La lógica jurídica es... Como es acción, ¿verdad? Es acción, ¿verdad? Exacto. Y aquí menciona, es decir, en la producción de un suceso originado involuntariamente. Ejemplo, homicidio culposo. Lesiones culposas. Involuntariamente. Que modifica intencionalmente un estado original de cosas a otro. ¿Cómo ven esos dos párrafos? Licenciado, perdone, yo ahí había visto una contradicción, porque dice un suceso originado involuntariamente y el otro modifica intencionalmente. Entonces, o es involuntario o es intencional, pero no sé por qué. O es voluntario o es involuntario. O es culposo o es doloso. Miren cómo nos pone a pensar ese parrafito. Y esos actos sujetos aquí están. A la acción. A la acción. Pero no solo a la acción, sino que también a la
intención con que realiza esa acción. Pero aquí específicamente nos están hablando del originado involuntariamente. Ahí estamos. Pero le pregunto, el hecho que usted haya originado involuntariamente una acción, le pregunto, ¿modifica el estado original de las cosas o no lo modifica? Definitivamente que sí. Este individuo estaba vivo, pero ahora usted lo atropelló, que no tuvo la intención, pero obviamente la acción, ahí prevalece la acción, eso es lo que quiero que tengan claro. Haya sido voluntario o haya sido involuntariamente, quiere decir que el estado original de las cosas se va a modificar. Se va a modificar o alterar. Adelante, Donaldo. Sí, licenciado, perdón, entonces ahí está mal lo intencionalmente o no. Es que no tiene que ver, mire pues, ahí la relevancia es la acción, sea intencional o no sea intencional. Sí, eso lo quería Por eso arriba dice, el estudio de la lógica deóntica debe basarse en ¿qué dice ahí? En la lógica de ¿No les acción. dije que lo subrayaran? Pues? Sí, sí, claro. Pero yo veo que el párrafo en un lado dice involuntaria y en el otro intencional, entonces digo yo está incorrecto, pero no sé si estoy en lo equivocado. Es que lo plantea de las dos formas. Pero usted lo que tiene que tener claro es que lo relevante ahí es la acción. Sea intencional o no sea intencional, va a producir una modificación en el estado original de las cosas. Entiendo, sí, comprendo. Es que eso hay que pensarlo. Si arriba dice la acción y si abajo se contradice en la intención, que intencional y no intencionalmente, ¿a qué se va a ir usted? ¿A la intención o a la acción? Al resultado. Solo es como que juega con la mente de uno. Pero uno le tiene que encontrar que la esencia es la acción. Y que esa acción produce o modifica las cosas. Ahora, si usted se empieza ahí como a escudriñar y aquí hay contradicción, entonces no le va a encontrar una salida. Hay cosas que tienen sus puntos de vista y al final usted tiene que aterrizarlo. Un grupo le dice que sí, otro grupo le dice que no. Entonces usted tiene que saber quién tiene la razón. Aunque 10 le digan que sí y 20 le digan que no. No se debe dejar ni llevar por la cantidad. La lógica jurídica es el instrumento de la ciencia jurídica. Subrayen esto. Es el instrumento de la ciencia jurídica. Es el método jurídico. Perfecciona el Primero dice la ciencia, es una ciencia jurídica, ¿verdad? Segundo, es un método jurídico. Perfecciona el criterio de verdad,
sin el cual no puede alcanzar la justicia. Pregunto, si hablamos de la lógica jurídica, ¿le interesa la verdad? Por supuesto. ¿Sí? Lógica jurídica. ¿O le interesa la validez o invalidez del acto? La validez o invalidez de la acción. La validez o invalidez del acto. Si este fue conforme a la ley, conforme a las reglas. No estamos hablando de que la lógica jurídica es la teoría de las reglas, pues. No le interesa si es verdad o falso, lo que le interesa es si eso constituye una infracción legal, una vulneración a la ley. Si es pecado, si es una abusivez y no está considerado en ninguna figura como una violación a una norma, no importa. Estaremos hablando entonces solo de la lógica pura, no de la lógica jurídica. Siguiente. Se entiende también por lógica jurídica la lógica especial aplicada. Pausa. Que como La lógica jurídica es una lógica especial aplicada. Pregunto, ¿a qué está aplicada? Al derecho. Cumplimiento de la norma. Al derecho. También es una lógica material, sabemos por eso, ¿no? Por lo mismo que está aplicada ya al derecho o un objeto de estudio, ya es una lógica material o aplicada. Vamos. como subclase de la lógica deóntica. Es una disciplina autónoma. Como subclase de la lógica deóntica. ¿Y es una disciplina autónoma? ¿Por qué dice que es una disciplina autónoma? Porque es independiente. Independiente a la lógica pura. La lógica jurídica se considera una disciplina autónoma. Aunque tenemos que tener claro que sin tratar previamente la lógica pura, no podríamos llegar ¿a dónde? A la lógica jurídica. A la lógica jurídica. Quiere decir que la Universidad de San Carlos es autónoma, aunque reciba presupuesto del Estado de Guatemala. Ese fue el mejor ejemplo que les pude dar. Casó perfectamente. El hecho que le dé presupuesto no quiere decir que pierda su autonomía, ¿verdad? Entonces el hecho que la lógica desarrolle todos los principios e instituciones no quiere decir que la lógica jurídica pierda su autonomía. ¿Estamos? ¿Tenemos bien claro esto? Correcto, Lee. Bye. Y vamos con el último párrafo. Esta disciplina es denominada también por algunos autores con otros nombres, como lógica. La lógica jurídica también es denominada con otros nombres. ¿Qué dice ahí? ¿Con qué nombres? Lógica deóntica, lógica del discurso normativo, lógica de las normas. El común denominador aquí en estos conceptos. Lógica. Es la lógica jurídica. Es lógica, pero son reglas.
son conductas que están establecidas. Son acciones. ¿Ya? Ese es el común denominador. Y después ya nos vamos con los principios universales. Ahora sí, un caballero que nos apoya. Ya una dama ya nos apoyó. Y miren, me estoy dando cuenta que ahora hay un montón de opciones. Y están participando. Darlene, Eden Rocío, Byron Virula, especialmente Oscar Chan, Luis Linares, que siempre participó en la clase anterior, como que solo se conectó. Ángel Latino, que no sé quién será Ángel Latino. Ángel Latino, ¿dónde está? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Pero ahí te veo acompañado. Con tu gemelo. Bueno, ¿dónde está Anderson Paz? Verónica Isabel, Josué Barrera, Mayra Morán, Anderson Smiling, Velvet Adalí, Sharon Dayana, Ever Oseas, ahí está Abigail Garay, Yoasca del Carmen, como que no está hoy, como que el señor no dejó que encendiera la computadora. Ahí está el señor, Dios mío. Saludos, dígale. Mucho gusto, Lick. Igualmente. ¿Dónde está Kenneth? Kenneth, Fátima, Marisol, Carla Leal, Ángel Latino aparece otra vez aquí. Estás conectado doble, Ángel. Sí, Lick, desde mi computadora también. Bye. Vamos a ver quién más, porque miro que hoy como que no quieren. Cristel, ¿dónde está Cristel? Que siempre ha participado y hoy como que está dormida. Buenas noches, Lick. Ay, ya me estoy ahogando. Ay, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué estaba haciendo ahí, Cristel? Poniéndole atención a la clase. Estaba leyendo. Dormida, como que estaba, como que se despertó se asustó. Sí, un Marco poco. Antonio, ¿dónde estamos? Sofía. Soy Lick, solo Leonardo desconecté Arevalo. casi todo porque me estoy quedando sin carga. Ahí están conectados. Los que no, pues, ni los conozco. Ven, aquí Nick, estamos. Vamos. a mí no me mencionó. ¿Dónde están? Aquí. ¿Dónde aquí? Es que es chiquita, no se mira. Catherine. Ay. No la quise explicar. Eso no la mencioné. Bueno, vamos En con los lo trapos último. pequeños están los mejores perfumes. Ah, bueno. Y también las flores. Las de exterminación. Bueno. Vamos entonces con lo último. Principios universales de la lógica. Ahora un joven. Luis, apenas Luis. Vos que fuiste de los primeros que te conectaste. ¿Sí me escuchan? Sí. Pero no soy tan joven. Dice. Para comenzar, Luis, ¿cuántos principios hay? Sin leer. Quiero que en tu mente estén. Identidad. Yo te estoy preguntando cuántos. Ah, son 4. Deben aprender a responder lo que se les pregunta. Yo te digo cuántos, no me los menciones. 4. Y ahora sí mencionamos. Ya se me olvidaron. Te digo por qué. Porque si estuvieras en el examen técnico profesional, ya tendrías que llevar 2 respuestas contestadas. Mientras que si yo te pregunto cuántos y solo me das cuáles son, entonces o
obvias una respuesta que ya sabes y me da la oportunidad de tener más tiempo para que te pregunte otra que no sabes. Ya. Entonces, uno debe, por ejemplo, lo que más sabes, lo dejas ir espacio. Si lo soltás de un solo, te vas a quedar sin lo que sabes y entonces ya viene lo que no sabes y ahí, triste tu caso, ¿viste? Está bien. Vamos. ¿Cuáles son? De principio de identidad, Ajá. principio de no contradicción, principio de tercero excluido y principio de razón suficiente. Y ahora sí a lo general. Catherine, como decía que no le habíamos hablado. Catherine, ¿cuál es el principio que está en el número 2? Sin leer. Sin leer y ya está leyendo, ¿no? No, tengo mis hojas. No, Déjeme ahí la respuesta solo, pues. Ay, no sé, Lick, es que la verdad tengo mucha hambre y cuando no como no me Pero concentro. tenga hambre, primero tenga hambre del pan del saber. Porque cuando uno ya come, sueño le da. Tenga hambre del conocimiento. Bueno, no se sabe el número 2, dígame el número 4. Sin leer. Tampoco sabe. No. Ay, Dios mío. Es que cuando uno se acaba de despertar, todavía no, más si no ha despertado bien, ¿verdad? Como que no se le viene todo a uno a la mente. El 3, pues. ¿Lo sabe o no lo sabe? ¿Cuál, Lick? Disculpe, no escuché. El 3. El de... Catherine. No, Lick. O sea, no. Los clientes como ustedes, que yo cada vez que no me respondía me arrancaba un cabello así mismo. Pero es que ya no tengo cabello. Anderson. Paz. ¿Cuál es el principio número 2? De no contradicción.